Les voy a invitar que me acompañen al segundo libro de Samuel y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a tomar primeramente lectura de la palabra y luego voy a dar la exposición de la Escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es una enseñanza basada en una predicación del Dr. Martyn Lloyd-Jones que ministró mucho en mi vida, y en una interpretación y adaptación quiero transmitirla a la congregación. Dios siempre utiliza su palabra, que es la que quiebra la roca, la que moldea nuestro ser, porque todo es para su gloria. Amén. Muy bien, lo primero que quiero resaltar acá antes de leer es que David, el rey David, un hombre ejemplar, mostrado como la tipología de Cristo, era hombre falible, era hombre de errores, y principalmente, si la Biblia lo resalta, es porque necesitamos prestar atención. Y el capítulo 11 del segundo libro de Samuel es un capítulo muy triste, que muchos que lo tienen a David en un pedestal muy alto no quieren leer este tipo de capítulos, porque esto ni más ni menos sería como que se nos cayó el ídolo, ¿sí? Pero si está expuesto y publicado en las Escrituras es para que extraigamos principios aplicables a nuestras vidas, porque si bien es cierto, uno puede decir, bueno, yo no soy David, pero el pecado es el mismo. Y el pecado es pecado, y puede tocar a David como a usted o como a mí. Lo que hablamos el miércoles pasado, y les recomiendo a los hermanos que después vean la enseñanza en video para que puedan entender, porque esto comenzamos desde el miércoles. Quisiera que usted preste atención a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leerla a través de la palabra de Dios. Capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David:
el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, y si el rey comenzare a enojarse, le dirá y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que los que suelen arrojar de los muros? ¿Qué hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó a una mujer del muro en pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero al rey: prevalecieron contra nosotros y los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que entonces le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Usted leyó el capítulo 12? ¿Sí? Después léalo el 12. Vamos a intentar hacer algo más del 12. Pero si sacásemos nosotros el nombre del rey David y pusiéramos cualquier otro personaje, seguramente estaríamos muy enojados y muy molestos por lo que sucedió. Pero acá vemos nosotros que hubo un corazón malvado en David, que hubo una expresión maléfica y macabra, una trama para encubrir su pecado totalmente reprobable. Y es lo que quiero resaltar en esta mañana acerca del encubrimiento de cosas que Dios las sabe.
Yo en esta mañana quiero hacer hincapié, justamente había decidido poner como título, no porque hablemos de esto, sino simplemente como una alegoría, cuando el barro intentó moldear al alfarero. Esto es para entender de que muchas veces nosotros queremos o creemos que podemos hacer cambiar el curso de la historia encubriendo cosas o maquinando cosas. De plano, esta palabra nos enseña de que Dios, que todo lo ve, nunca estuvo de acuerdo. Es más, en todo el capítulo 11, en la única versículo, frase que se menciona a Jehová es en el último versículo, y justamente dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del rey. Muy bien, vamos a resaltar algunos principios para poder tener en cuenta. Primeramente, el pecado y la caída del rey David. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Es posible que algún cristiano pueda pecar y caer de su estado espiritual? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Ajá, muy bien. ¿Usted ya experimentó este terrible momento? Ahora la pregunta que sigue es: ¿ya se levantó o sigue caído? Muy bien. Todos podemos pecar, todos podemos caer, pero todos debemos volvernos a poner de pie. El punto es que muchos no se volvieron a levantar porque encubren todavía sus pecados. Mientras haya encubrimiento, el estado espiritual de la persona que encubre cada vez irá de mal en peor. Ya lo dijo el Proverbios: el que encubre pecado no prosperará, bajo ningún aspecto. Significa que todo va a ir de mal en peor. Resaltemos algunos puntos importantes. En el capítulo 11 comienza diciendo que David, en el momento de que los reyes salieron a la guerra, todos salieron a batallar, pero él se quedó en su casa. Esto se puede atribuir al ocio, ¿sí? A una vida displicente, a una vida que dejó de tener un compromiso, porque la función y la necesidad era que él esté en batalla, pero sin embargo él comenzó a tener otro sentir en su corazón. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué fue lo que sucedió con David? David pecó cuando vio a Betsabé y allí comenzó su trama. No, David ya venía sufriendo una consecuencia de lo que nosotros podemos conocer un bajo estado espiritual. ¿Cómo llega una persona a caer de la posición y del lugar que Dios te puso? Cuando comienza a experimentar el bajo estado espiritual, cuando el nivel espiritual tuyo comienza a ser cada vez menos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Es como que si tuviésemos dos medidores, de la carne y del espíritu, la carne y del espíritu. Si el medidor del espíritu está alto, quiere decir que tu carne sí o sí está por debajo. Prevalece la vida espiritual. Pero si el medidor de la carne está alto, quiere decir que tu vida espiritual está baja. Nunca puede haber empate en esto. Nunca puede haber una mitad y mitad. O se es o no se es. O estoy en santidad o estoy en pecado. Lo primero que tenemos que totalmente sacar dudas de esto es mi postura espiritual. Por lo tanto, debemos entender lo que el Señor nos hablaba el miércoles acerca de quienes aman a Dios. Si yo realmente amo a Dios, voy a amar a Dios con la intensidad con que yo odio mi pecado. Cuando yo odio mi pecado con tal intensidad, estoy mostrando el amor intenso hacia Dios. Pero no puedo decir que yo amo a Dios, pero sigo practicando el pecado. Entonces, la caída de David no comenzó cuando vio a Betsabé, sino que era una relación fría y despreocupada de una actitud hacia Dios. ¿Por qué? Vemos que dice que David se quedó en Jerusalén, mientras todos los otros estaban en el frente de batalla. Hermanos, ¿cómo trasladamos esto a la vida cotidiana? ¿Cómo trasladamos esto para aplicarlo en el hoy?
Amados hermanos, la iglesia de Jesucristo que comenzó hace 2000 años en Jerusalén jamás se detuvo y jamás se ha quedado del propósito que Dios la envió. Lo que ha pasado es que muchos de la iglesia han entrado en un estado de frialdad, de que ellos mismos se han quedado, han perdido la sintonía de la obediencia, han perdido lo que significa luchar por causa de Cristo, y muchas personas han empezado a decir, no, lo que pasa es que no pasa nada, no se hace nada, estamos estancados. Amados hermanos, mientras muchos están diciendo así, todavía hay muchos ministros y siervos del Señor y hermanos en Cristo que nunca han salido de la primera fila de batalla. Por eso el Evangelio está hasta hoy. Entonces, en vez de ver si otra persona está en batalla, ¿por qué no miro que yo estoy en un estado de apatía? ¿Por qué no estoy mirando de que no hay en mí la misma pasión que debería haber tenido? Bueno, David seguramente pensó esto. ¿Cuántas batallas gané? ¿Tenía o no tenía David como para decir, me quedo hoy? ¿Sí o no? Usted no venció a Goliat, David sí. Usted no estuvo en medio de los filisteos, David estuvo allí. ¿Sí? Usted seguramente no ganó batallas cruentas como David. Por eso David podría haber dicho, ya está, con una batalla que no vaya es suficiente, me quedo. Ahora, ¿quién nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que evaluar nuestros propios méritos para saber si yo me licencio o no? Cuando usted trabaja en una empresa, en un lugar de dependencia, usted si quiere tomarse unas vacaciones, primeramente tiene que cumplir un cierto tiempo de antigüedad, ¿sí o no? Y luego usted tiene que esperar cuando la gerencia determina qué tiempo le va a tocar las vacaciones. ¿Cuáles son los mejores meses para vacacionar? Enero, y después poquito febrero, ya marzo no tanto. Ahora cuando te tocan las vacaciones en junio, uno dice, bueno, por algunos que están empezando, ¿les tocan vacaciones así o no? Días no, o meses que no son de vacaciones. Pero cuando alguien ya tiene muchos años, 15 años, 20 años, 35 años trabajando en la misma empresa, que ya tiene medio año de vacaciones si quiere, ¿sí o no? Esa persona es capaz hasta de elegir cuándo tener las vacaciones, es más, determina dejar la mitad de las vacaciones para otro mes. ¿Por qué? Porque la experiencia y los años te han acumulado un cierto derecho. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? Pero el que recién está empezando no puede decirle al gerente, señor gerente, hace una semana que estoy trabajando acá, yo quiero salir en enero de vacaciones. Y 20 días. No creo que resulte bien las cosas. Lo que podemos ver nosotros es que terrenalmente el hombre puede creer que tiene cierto derecho para licenciarse por todos sus logros, pero espiritualmente eso no existe para nosotros. Nosotros tenemos un estado de reposo en gloria venidero, pero que aún no llegó. Hasta que no venga Cristo, nosotros no tenemos licencia. Ahora sí, levanta el codo derecho y golpéalo despacito a tu hermano y decirle, ¿escuchaste? Porque como estamos tan impregnados de un sistema de que el hombre tiene derecho a todo, se atrevió el ser humano, el cristiano, a crearse derechos espirituales. Y David fue ungido como rey de Israel para que él sea justamente el dirigente que lleve adelante la tarea de conquista. Pero David habrá pensado, me voy a tomar unas vacaciones, me voy a licenciar. Y cuando alguien que es hijo de Dios quiere tomarse esas vacaciones espirituales, hermanos, acabó de poner su pie en terreno resbaladizo del pecado. Cualquier persona que se licencia para decir, bueno, después de todo, tantos años que he servido al Señor, me voy a tomar una licencia. Un famoso cantante cristiano se tomó una licencia y a la semana se quebró las 2 piernas múltiples
por tomarse unas licencias. Nosotros no tenemos ninguna otra cosa más que hacer que pelear la carrera hasta el final, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la batalla, he ganado la carrera. Pero ¿qué pasa? Muchas personas en esa licencia que se toman comienzan a ver cosas que no tienen que ver. Porque mi concupiscencia, mi apetito de la carne jamás se va a saciar de cosas espirituales, porque la carne para nada aprovecha y no tiene nada que ver con las cosas del Espíritu. Por eso esperamos a Cristo, para que esta carne sea totalmente transformada en gloria y ya no tengamos que andar luchando con ella. Pero amados hermanos, muchos en este tiempo están en un estado espiritual calamitoso. ¿Por qué? Porque en el estado de licencia espiritual comienza a manifestarse estos grandes problemas. Nuestro pie está en resbaladero. ¿Alguna vez se resbaló en un lugar muy resbaladizo, enjabonado o encerado? Yo lo hice en la vía pública, hermano, con unos zapatos de, ¿cómo se llama?, de suela, a la vista de todo. Pero qué vergüenza, ¿no? Pero cuando uno está parado en un lugar de deslizadero, no se da cuenta, pero se va deslizando cada vez más. Por esa razón es que David tuvo ya la evidencia, al haber decidido quedarse, de que él no estaba en una óptima relación espiritual. David permitió que el fuego de la devoción por Dios se fuera apagando. Sí, hermanos. Y usted dirá, ¿cómo puede decir eso, hermano? Porque he leído el Salmo 51, que el mismo David reconoce. El mismo David le ruega al Dios Todopoderoso de que no quite de él su Santo Espíritu. Él mismo termina diciendo de que él siente que su pecado estaba siempre delante de él. Por lo tanto, una persona cristiana, cuando se empezó a licenciar, porque dice, después de todo, me merezco. Hace un par de miércoles atrás, realmente hacía mucho frío y llovía. Y muchos de ustedes habrán recibido un mensaje de texto mío o una llamada diciendo, hermanos, por cuidar nuestra salud, hemos decidido suspender la reunión del miércoles. Quédese en casa y ore en familia. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que son de primera fila, son hermanos que vienen de lejos en sus motos, con frío, trabajando todo el día, pero vienen, son fieles. Pero probablemente usted vio el mensaje y dijo, ¡ay, cómo lo sabía! No pensaba ir hoy. Porque hay quienes toman una necesidad de servir al Señor y fidelidad y lealtad, y hay otros que simplemente han puesto como una alternativa, si es que voy, o si es que estoy, o si es que participo. La Escritura nos está diciendo que mientras más días pasen viniéndose hacia el fin, más frialdad habrá en el corazón de las personas. El amor de muchos, ¿sabes qué es enfriarse? Es perder la pasión por las cosas de Cristo. Es no tener ningún sentimiento. Es más, cuando alguien deja de preocuparse por las cosas del Señor, inmediatamente se apaga la necesidad de congregarse. Y congregarse es un mandamiento de parte del Señor, porque nos hace bien, nos necesitamos, y es de la única manera en que podemos ser unánimes y del mismo sentir cuando estamos en un mismo lugar. Hemos cantado recién todos juntos al mismo Dios, y ahora todos están escuchando la misma palabra. Pero cuando estamos en nuestras casas, uno está cantando un merengue cristiano, otro una guaracha cristiana, otro un hip hop cristiano, y cada uno está en lo suyo.
Y uno lee una palabra, otro lee en otra, y nunca hay unidad de espíritu. Por eso es que podemos hacer nuestro altar familiar, sí, pero cuando se toca la trompeta debemos estar juntos. ¿Por qué? Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Eso lo dice el Salmo. Es una necesidad. Por eso, amados hermanos, la omisión precede a la infracción. Cuando yo estoy omitiendo las cosas que me corresponden, es inevitable que venga la infracción. ¿Qué hizo? Veamos lo que dice la Escritura. Dice que cuando cayó la tarde, mientras todos estaban en la guerra, versículo 2, David se levantó de su siesta. ¿Lo ven? Uno podría decir, bueno, pero es el rey. Ya peleó muchas batallas. Diga conmigo fuerte, por favor. Hasta que Dios no me diga, yo no me detengo. ¿Y ya te dijo el Señor, hasta aquí nomás? ¿Ya te lo dijo? O si escuchas un poquito, tal vez te está diciendo, ¿y para cuándo? Hasta que el Señor no te diga, listo, no te detengas. ¿Por qué? Porque te salvó para Él, para su gloria. Pero hay algo que debemos empezar a ver. David se levantó de su siesta y cayó en la única trampa, en la única artimaña que tiene Satanás. Dice que vio. ¿Se acuerda algo parecido en Génesis 3? La mujer vio que era agradable, codiciable, y fue y lo tomó. Ahí estuvo el pecado. David cayó en lo mismo. Vio a una mujer que se estaba bañando. Mire, algunos estudiosos, y especialmente el Dr. Jones, él cree que esta mujer lo hizo a propósito. Era la esposa de un soldado, pero era muy bonita. Y seguramente se enteró que el rey se quedó y que el rey a la tarde iba a salir a la terraza. Entonces, ¿qué oportunidad tenía de que ella, siendo una mujer linda, se deje ver para que el rey la haga llamar? ¿Lo entiende? Ahora, si estaba la mujer delante del rey y el rey le hace la propuesta de tener intimidad con ella, la mujer podría haber dicho no. Perdone, pero no. Ahora, no encuentro ningún versículo, ninguna resistencia. Por lo tanto, esto era una premeditación, una tentación. Sacamos un principio. Varones, cuidado con lo que ven, y mujeres, cuidado con lo que dejan ver. Porque ahí está la explosión del pecado. Lo que dice la Escritura es que donde nosotros miramos, donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestro corazón, donde ponemos nuestra mira en las cosas terrenales, estamos abriendo puertas al pecado. Si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Hermanos, porque lo que vemos es porque hemos quitado los ojos del propósito, quitado los ojos del objetivo, y inmediatamente viene la codicia. ¿Sí o no? Usted, si tiene hambre, va a buscar algo para comer, pero va a escoger lo que puso sus ojos y dijo, eso quiero. ¿Sí o no? Cuando uno va a un tenedor libre, ¿no? Tiene todos los platos allí. Pero donde pongo mis ojos, de acuerdo a mi apetito, eso quiero. Yo no he visto a alguien que quiera asado, le guste el asado, lo sueña el asado, lo desea el asado, está frente al asado y escoge un panchito. Nunca pasa eso, ¿o no? Jamás. ¿Por qué? Porque lo que quiero, deseo, se me apetece, eso lo tengo. La carne, hermanos, la concupiscencia del hombre, la naturaleza del hombre, jamás va a buscar algo que le agrade a Dios. Jamás. Pero sabemos perfectamente qué es lo que le agrada y allí es donde quiere poner sus ojos. Voy a aclarar esto, hermano.
A veces nos toca pasar situaciones, quizás en la adolescencia o en la juventud, cuando empiezan los primeros tiempos de enamoramiento, ¿sí? Bueno, probablemente los consejos llegan a tiempo, pero otros a lo mejor no. Pero también se da en caso de que ya no son quizás tan jóvenes, pero desean casarse, desean tener sus hijos y ser formados, formar un hogar. Muchas personas pueden decir, bueno, pero es que en la iglesia no hay nadie. ¿Sí? En la iglesia no consigo yo mi esposa o mi esposo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen? Y justamente lo que quiere su corazón es lo que no puedes. Y entonces, ¿qué dice? Empiezan a engañarse. Bueno, pero si yo le hablo de Cristo, si yo le oro a Dios, en una de esas se convierte y entonces me puedo casar. Hermanos, yo le hago una pregunta. Según Génesis capítulo 3, ¿sí? Dios le dijo a Adán, ¿de todos estos árboles no puedes comer? ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? De todos estos árboles, pero de este árbol, no. ¿Sí o no? Muy bien. Para que Adán no cayera en pecado, Dios tenía autoridad y poder para que cuando él estaba por agarrar el árbol prohibido se convierta en un árbol bueno y lo coma. ¿Podía o no podía? ¿Y por qué no lo hizo? Muy bien. Él podría haber transformado el árbol venenoso en un árbol bueno. Caso que cuando lo coma, ¡ay, está bien, se convirtió el árbol! Pero hermanos, si uno va a entender que buscar esposa o esposo significa buscar lo que Dios ha propuesto y ha entregado, es porque la bendición viene respaldando. Pero si vas a buscar algo que Dios te dice, no intentes, no lo intentes, no lo pienses, ni siquiera lo sueñes, porque yo dije no. ¿Saben qué es lo que dice la palabra? Que cuando transgredimos esos límites, jamás las cosas salen bien, porque separado de Cristo, nada se puede hacer. Por esa razón es importante que haya una comunión. David ya estaba enfriado, ya estaba tomándose su propia licencia y puso la mirada en alguien que cuando mandó a sus mensajeros le dijo, no es soltera, tiene marido y es el soldado más fiel que tenés. A David no le interesó, según la ley, su pecado estaba exponiéndolo al pecado de muerte a esa mujer Betsabé, porque el adulterio debía ser pagado con la muerte según la escritura en esa época. ¿Sí o no? Pero a David no le interesó. Su corazón, ya totalmente entregado a la codicia y al deseo, comenzó a maquinar algo terrible. La llamó, durmió con ella, quedó embarazada porque estaba ovulando, dice la escritura, se limpió de sus inmundicias, lo resalta allí para que se dé cuenta de que era imposible de que no quedase embarazada. Quedó embarazada y cuando le hicieron saber, David dijo, ¿cómo hago? Ahora, ¿usted sabe que David tenía muchas mujeres? Terrible, ¿no? Acá vemos nosotros de que esto es así. Si dejamos de tener un hábito por las cosas buenas del Señor, no va a interesarte cuando el Espíritu Santo te dice, lo que estás por hacer es pecado. No importa. ¿Cómo haces cuando pecas? Voy a encubrir. La palabra encubrir. Ahora, lo terrible es que el pecado, sin duda, es pecado para Dios. Pero como decía el miércoles pasado, el pecado sexual es el pecado contra tu propia carne. ¿Sí? Yo puedo robar una billetera y me arrepiento. Y después voy y le dejo de nuevo las billeteras en el bolsillo. Basta. Pero el pecado sexual es el pecado contra tu propio cuerpo. Es como cuando te echas agua hervida. ¿Sí? Y las marcas.
Y según lo que dice el Salmo 51, dice, purifícame con hisopo. Cuando la piel quemada está pegada, según lo que dice la medicina, así, te raspan para sacarte la piel, para que la nueva piel salga. Ese proceso es doloroso, terrible. Purifícame. ¿Por qué David decía con hisopo? Porque su pecado era sexual. Y acá vemos nosotros de que lo que más está aconteciendo en este tiempo final es el pecado sexual. La pornografía está a un clic de un mouse en tu propia computadora. No hay ningún obstáculo. Hermanos queridos, el aula más concurrida de la clase que da Satanás para pastores y toda la iglesia se llama la pornografía. Todas las personas están siendo tentadas a caer en el pecado sexual. Y una de las cosas que se está manifestando es lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, cuando dijo, los ojos no se van a saciar de ver y los oídos no se van a saciar de oír. Se está hablando todas las cosas que vienen de parte del mundo, y lo que vemos acá es que el encubrimiento es terrible, porque David estaba pensando que aún después del tiempo que ha pasado ya estaba todo listo. Mire, salió perfecto el plan. Manda al general Joab que me lo manden a Urías, tráiganlo. Allí vino el siervo fiel y le dijo, cuéntame cómo va la batalla. Y bueno, la batalla está así. ¿Cómo está la salud del general? Bien, bien. Bueno, anda tranquilo, anda a tu casa, estás cansado, lávate los pies, anda a tu casa, estate con tu mujer. Y cuando se enteró David al otro día que el siervo se quedó dormido a la puerta, durmió a la puerta y no se fue a su casa, dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Pero el arca está en tienda, el ejército está en plena batalla y yo me voy a ir a acostar con mi mujer. Ni loco. ¿Qué quería David? Es tuyo, no mío. Tramó algo más. Bueno, venía a comer al mediodía y le entró a dar y se embriagó, lo emborrachó. Bueno, ahora sí, borracho seguro que se va. Ni siquiera borracho cambió su lealtad. Se quedó otra vez allí. Y como viendo que el plan no resultaba, escribió con puño y letra una carta y lo mandó con su propia mano a a Urías para que le entregue al general Joab diciendo, ponlo al frente de la batalla. Él era un soldado, pero no estaba preparado para estar en la primera línea. Dice, lo más recio de la batalla, y déjenlo allí y retrocedan para que lo maten. Sí, David, el rey David hizo esto. Cuando les dieron la noticia, David dijo, listo, ya está. Hizo su luto la mujer. Entonces, como era viuda, se casó con ella, la trajo por mujer, tuvo un hijo, listo. Nadie lo supo. Pero el versículo dice, lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. Tómate un tiempo ahora y medita. ¿Qué estás encubriendo? Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Nada. Si no sale en esta vida, será en la venidera, ¿sabías? Y el que se encarga de mostrar es Dios. Pero lo que vemos acá es que hubo una maquinación. Mientras David estaba mirando, estaba codiciando, entonces surge la maquinación, que es un plan premeditado y perverso. Y algunos creen que el tiempo acalla todas las cosas. La trama se complicaba porque Urías no se iba y David se iba metiendo más y más y más en el pecado. Por eso es que lo envió a matar. Una de las cosas que me pone realmente muy en alerta y como
como atalaya poder decirlo, es esto. David no lo hizo solo. David tuvo cómplices. ¿Sí? Los sirvientes que fueron a traer a Betsabé, Joab, el general que recibió la carta y lo mandó a matar, el mensajero que le trajo la noticia. El pecado de David salpicó en complicidad a otros con sus pecados. Yo quiero decirte algo, el pecado encubierto salpica a los que están alrededor tuyo. Hacen cómplice a tus esposas, esposos, a tus hijos, al entorno en tu casa, hace cómplice a la iglesia cuando hay pecados encubiertos. Allí va a encontrar usted en Josué, capítulo 8, si no me equivoco, el pecado de Acán. ¿Se acuerdan? Josué venía conquistando, no perdió una guerra y de pronto el pueblito más insignificante llamado Jai, que significa un montón de ruinas. Dice David, ¿para qué vamos a enviar a todo el ejército, semejante ejército poderoso? Vamos a enviar a unos cuantos nada más. Y esos pequeños del pueblo de Jai humillaron y derrotaron y lo hicieron huir al pueblo. Y Josué dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces Dios le dice, porque han pecado. Le dijo Dios, todos han pecado. ¿Cómo que todos hemos pecado? Y ahí es cuando empiezan a ver que uno solo había pecado y había hecho que todo el pueblo fracase. Hermanos, la Biblia tiene muchos ejemplos de esto. En la tempestad en el mar de Hechos 27, el apóstol Pablo dice, si alguno salta del barco no nos salvamos nadie. El Señor dice que nos queremos todos y todos nos salvamos. Ojo, hay muchas cosas que engañan. El pecado es engañoso, por supuesto que sí. Pero ¿saben qué te hace de pensar de que como lo hiciste y que nadie se dio cuenta, nadie lo sabe, todo queda ahí quietito? Las consecuencias son inevitables. El pecado jamás deja a una persona en la misma estación. Te lleva lejos del propósito, te deja lejos del propósito. Nunca el pecado te va a dejar en el mismo estado y condición. Por eso una persona que se arrepiente, como el pródigo, dice, Padre, por lo menos hazme uno de tus jornaleros. Nunca el pecado te va a dejar en un estado óptimo, sino totalmente débil, convaleciente. Siempre esa manifestación de pecado salpica. Una persona que puede haber estado presa por las drogas, Dios te rescata, Dios te perdona, Dios te libera, Dios te promete una nueva vida, pero probablemente las consecuencias de las drogas sigas teniendo hasta el día de hoy. Un cuerpo enfermo, claro que sí, ¿o no? Si has sido una persona agresiva, peleadora, a lo mejor te conviertes, recibes una nueva vida, el perdón, pero las cicatrices quedan todavía. Porque el pecado nunca deja sus consecuencias. Y si usted lee el capítulo 12 va a encontrar justamente que después que viene Natán y le dice a David lo que había pasado, le dice Dios, esto va a pasar ahora con tus mujeres. Todas tus mujeres van a ser violadas delante de tus ojos. El pecado de David hizo que el juicio cayera sobre toda su familia. Ese hijo que acababa de nacer se murió. Nunca un pecado encubierto queda sin el acto de justicia de Dios. Por eso dice la Escritura, confiesa tus pecados y Él será amplio en perdonar. Es que me da vergüenza. Claro que la vergüenza es necesaria. Porque cuando te da vergüenza es cuando estás purgando verdaderamente el pecado. Porque tú, Señor y Salvador Jesucristo, murió la más vergonzosa de las muertes para que tú seas perdonado. Esa es la manera de purgar. David estaba enceguecido por el pecado. Vamos a resaltar rápidamente algunos principios aplicables. Primero, tenemos que tener mucho cuidado con escuchar lo que nuestra propia mente dice que nos merecemos. ¿Escuchó?
tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestra mente nos dice a nosotros, lo que nos merecemos. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Nunca. Pero ¿qué dice tu mente? Te mereces. Cuidado, porque cuando empezás a escuchar tus méritos, cuando empezás a licenciar tu actividad y decir, bueno, me voy a tomar un descanso, voy a hacer esto, o me voy a dar un gustito. Hay una palabra terrible en la boca de un cristiano cuando dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Lo dijo alguna vez? Es una palabra suicida. ¿Qué tiene de malo? Hace poco daba este ejemplo, ¿no? Una mamá estaba cocinando una ensalada y una hija vino a decirle, mamá, hoy vamos a ir al cine con mis amigas, ¿puedo? ¿Y qué vas a ver? Es una película para mayores de 18 años. Y la madre estaba preparando la ensalada y le dice, ¿vos sabés que las calificaciones son porque te vas a exponer a cosas que no son convenientes? Bueno, mamá, ¿pero qué tiene de malo? Entonces cuando la hija dijo esto, ella agarró el bote de basura y sacó basura y la metió dentro de la ensalada y seguía cocinando. Dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Y dice, pensé que si para vos no tiene nada de malo meter pensamientos sucios en tu cabeza, tampoco te parece malo que yo ponga basura dentro de tu comida. ¿Cuántas personas son muy pulcras para algunas cosas, pero son muy sucias para otras? ¿Cuántas personas prestan sus oídos para la contaminación cuando la Escritura te dice, no erréis, las malas conversaciones te terminan corrompiendo? Y allí quedan muchas personas corrompidas. ¿Por qué? Porque han dado lugar a sus oídos. La Escritura dice que no te licencies, no te des el mismo mérito a ti mismo. Número 2, nunca llegamos en esta vida al punto de librarnos definitivamente del pecado. En algún momento vamos a tener esa lucha. ¿Qué quiere decir? Hasta que cuando Cristo venga, vamos a luchar con las tentaciones. Nunca te quedes a dormir en la terracita porque es lo más peligroso. Quiere decir, no bajes la guardia. No bajes la guardia. No creas que ya está todo bien. ¿Por qué? Porque cuando está todo bien se levanta la tempestad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparados, prevenidos, precavidos, atentos, sobrios, despiertos, alertas. Esa es la conducta de una persona que ama a Dios. No ignorantes, para que Satanás no gane ventaja, dice la palabra. Número 3, el mejor salvavidas para una persona frente al pecado, veo que necesitamos a veces que nos tire una piola para salir, es mantener nuestro corazón lleno de fervor a Dios a través de la gratitud. A través de la gratitud. Eso lo dijo el profeta Natán. Ahora sí vamos para ir concluyendo el capítulo 12, rapidísimo. Vamos a ver algunos principios. Jehová, ya saben que David había dejado todo tranquilo, ya estaba todo bien, todo en orden, tengo una nueva esposa y un nuevo hijo. Pobre Urías, murió en la batalla, hay que hacerle honores, gran soldado. Terrible, ¿no? Encubierto. Jehová comienza, mire qué curioso, el capítulo 11 termina con la palabra Jehová y el capítulo 12 comienza con la palabra Jehová. Curioso, ¿no? Jehová envió a Natán, a David. Natán era un profeta. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. David le capturó la atención. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Escuchen. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, una sola corderita. Muy tierno, ¿no? David estaba escuchando lo que Natán le estaba diciendo. Y vino uno de camino al hombre rico
Y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para preparar una comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, es como que se hubiera puesto de pie David, ¿no? Enojado, enfurecido. Y dijo David a Natán, que dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Enojado David, ya había pasado el tiempo, estaba todo tranquilo para él. Debe pagar la cordera en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice David. Entonces, inmediatamente Natán no le dio tiempo ni siquiera de que reflexione, piense o saque algún pensamiento de su archivo. Inmediatamente Natán le dijo así, tú eres aquel hombre. ¿Cómo habrá retrocedido, no? Mire, hermanos, a la hora de descubrir o de sacar a luz tu pecado, Dios puede utilizar un programa de televisión, una película, lo que sea. Pero ese tú eres, ninguno se va a salvar. Por eso, ¿qué es mejor? Confiésalo. ¿Por qué será que tenemos la opción más fácil, pero por el ego tomamos lo más difícil? Confiésalo. Di realmente lo que has hecho. David escuchó esta palabra. Tú eres aquel hombre. Y escuchen, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Esto es lo que no hizo David para ser libre. Él no entendió todo lo que Dios había hecho, agradeciéndole al Señor. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más, dice. ¿Por qué tuviste en poco las palabras de Jehová diciendo lo malo, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo le dijo. Hermanos, es como para pensar, ¿por qué menosprecias todo lo que se te está enseñando? Todo lo que la Escritura dice, todo lo que el Padre te promete. ¿Por qué tienes en poco? ¿Acaso vas a dejar todo eso por el momento y después tratar de encubrirlo? Mire, fíjense, David estuvo con su espada a punto de matarlo a Saúl, el rey. La tentación la tenía, pero él fue fuerte. Pero sin embargo, con esta tentación no pudo. Aquí se ve la decadencia espiritual de un hijo de Dios. ¿Cómo está tu vida? Si tu vida se va apagando, si estás en decadencia espiritual, si la frialdad te está tomando, estás en peligro. Aquí Natán le estaba diciendo esto y dice el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mira las consecuencias. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Iban a ser violadas. Y sucedió. Las consecuencias, hermanos. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué está diciendo? Lo que haces en secreto, las consecuencias serán vistas en público. ¿Dios es malo? Es justo. ¿Cuánto están recibiendo en esta mañana la palabra? Mire, podemos abrazarnos y decir, hermano, qué santo que eres, hermano.
pero uno puede tragar una salivita diciendo, si supiera el hermano lo que estoy escondiendo. Paul Washer decía, ¿me prestarías tu mente para que la proyectemos en pantalla gigante y la veamos? Todo lo que hiciste, todo lo que piensas. ¿Cómo nos sentiríamos? Cuando David escuchó esto, dice el versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. No culpó a nadie, no trató de defenderse, no trató de justificarse, dijo, pequé contra Jehová. Amados hermanos, dejo para que usted lea todas las consecuencias. Murió el hijo, vino todas las cosas. David entró en un profundo tratamiento de parte del Señor. Por eso es que David escribió el Salmo 51, y termino con esto. Voy a dejar que usted lea lo que continúa del capítulo 12. Usted lea el capítulo 51 porque lo habrá leído muchas veces la confesión del pecado de David y seguramente todos llegan hasta la parte que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Pero quedan un par de versículos más y yo voy a leer esos versículos que quedan para que pensemos. Voy a leer desde el versículo 18 y dice así. Vamos a leer del 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos u ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué está diciendo el Señor? Después que pasa todo, cuando las cosas se ordenan, se corrigen, recién yo recibo lo bueno de ese sacrificio. Es muy parecido a lo que dice Isaías 1, yo lo leo. Isaías 1, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y escuchen, y si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí vemos nosotros un Dios de justicia, un Dios que ama y recompensa a aquel que en verdad se quebranta delante del Señor. Pero ¿sabes cómo me gustaría que hayan profetas como Natán en este tiempo? Pero estamos llegando a los tiempos donde las lenguas y las profecías cesarán, dice la palabra, porque son los tiempos finales. El Espíritu Santo es el que cumple esa función. Pero ¿saben, hermanos? Necesitamos aprender esto. Decirle al Señor, Señor, yo necesito arreglar cuentas contigo. A tiempo puede bendecir grandemente tu vida. Comerás del bien, dice. Yo quiero en esta mañana, amado hermano, como para poder terminar esta enseñanza, de que veas por qué le puse a esta enseñanza cuando el barro pretendió moldear al alfarero. Es imposible. Es el alfarero el que moldea el barro. Y según Jeremías 18 dice que el barro que él hacía se echó a perder en su propia mano. No lo tiró, sino que hizo otra vasija, mejor todavía. Es probable que muchos de los que se restauren después de una caída sean insertados con gran bendición al seno del Señor, pero probablemente no hagan más lo que antes hacían, sino otra cosa y mejor todavía. Amado hermano, sea fiel
sea fuerte, resista la tentación, ame al Señor de tal manera que demuestre cuánto odia el pecado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Es necesario, amado hermano, de que haya un corazón sincero y que haya una expresión de tu sinceridad. La pregunta que debes hacerte, o que seguramente sientes que el Espíritu Santo te está haciendo, es: ¿estás encubriendo? ¿Por qué no resuelves? Algunos piensan, si hablo, arruino todo. Si digo algo, lo voy a hacer peor. Mejor me callo. ¿Sabes? Esa es la sutil mentira de Satanás. El que encubre no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. ¿Sabes? Somos salvados por confesar nuestros pecados. No por aparentar ser bueno, sino por confesar nuestros pecados. Y la mejor forma de poder ser libre de las tentaciones es ser agradecidos. Lo que Cristo hizo por vos, lo que Cristo hizo en vos, lo que Cristo está haciendo y lo que hará eternamente. Cuando agradeces al Señor, te sientes saciado, te sientes pleno, satisfecho. No necesitas buscar algo. Y sabes, hermanos, no hay licencia para los hijos de Dios. Nuestro tiempo de reposo es venidero, en gloria, cuando Cristo venga a buscarnos. Mientras tanto, estamos aquí para trabajar en su viña. ¿Qué dice la palabra? Que lo levantes al caído, que alientes al que tiene poco ánimo, que ayudes al que se ha debilitado. Pero nunca dice que debes tomar una licencia. ¿Sabes? Hasta aquí no he conocido cristiano que haya dicho, me voy a tomar un tiempo y que esté bien. No tenemos licencia. Nosotros fuimos llamados para servir, esclavos por amor de Jesucristo. Es como que de pronto dices, voy a dejar de vivir ahora porque ya me cansé de vivir. Amados hermanos, cuando Dios ha determinado algo, se cumple porque eres Dios. Haz que tu vida tenga el sentido de por qué te salvó el Señor. Pero arregla cuentas con Él. Si esta mañana el Señor te habló y quieres ordenar tu vida, después léelo el Salmo 32 y el Salmo 51 y haz la tuya esa oración. Si quieres ordenar esa vida, solamente confiesa tus pecados. No a mí, no al hombre, a Dios, con un corazón sincero, con un espíritu quebrantado y humillado ante Él. Contra ti, Padre, he pecado, contra ti he pecado. Si lo quieres hacer, ponte de pie donde estás, en silencio, en intimidad, y ora al Señor, habla con Él, arregla cuenta con el Señor. Sentir la libertad, sentir el yugo de la culpa, de la esclavitud es necesario. David recibió la promesa de que de su linaje vendría el Salvador. Probablemente se olvidó de eso. A veces el pecado enceguece, la tentación enceguece. Busca delante del Señor la reconciliación, allí donde estás. Pero apártate del mal, busca el bien, busca la paz y síguela. Aprende a hacer lo bueno delante del Señor, dice la palabra. ¿Cómo lo hago? Bueno, la Escritura te dice, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la palabra de Dios. Tómate el tiempo para leer la Biblia, porque hallarás sabiduría, y no de este mundo, lo que está por encima.
Padre Celestial, te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos trae convicción. Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces todo, Señor. Te pedimos perdón. Queremos arreglar cuentas contigo, Señor. Por eso, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos que fue tocado por tu Espíritu Santo para hablar, para arreglar cuentas, para abrir su corazón ante ti, Señor, tu perdón prometido y garantizado en Cristo Jesús sea aplicado en esta mañana. Incluso, Señor, para la libertad de toda la familia. Que esas consecuencias, Señor, no sean gravosas, sino, Padre Celestial, que sean correctivas. Como dijo David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los impíos se convertirán a ti. Señor, no hay testimonio más grande de aquel que volvió y se arrepintió y fue usado tremendamente por tus manos, Señor. Así sea en esta mañana con aquellos mis hermanos que claman por ti. La gloria y la honra sea para ti, Señor, por los méritos de Jesucristo. Dale las gracias al Señor.